¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que están con nosotros porque hoy es martes de enfoques, tenemos un personajazo, a un verdadero artista. Ya van a ver quién es, vamos a platicar acerca de cine, de videojuegos y de juguetes tradicionales, ya van a ver. Huemansin Rodríguez, Rafael García Villegas, qué gusto estar con ustedes, Huemansin, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, tenemos un programa variado, ya hablas de juguetes y también haremos más adelante una noticia sobre robo de unos juguetes, pero bueno, eso estará acá incluido en Noticias 22, entre otras tantas cosas. Rafael, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Weman, Laura, amigos del auditorio, hola Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Y en efecto, eso que comentas, fíjate qué lamentable, estamos por reiniciar y retomar las actividades museográficas, por lo menos en la Ciudad de México, y nos enteramos que el Museo del Juguete Antiguo fue víctima de un robo. Su director nos platica al respecto qué piezas se extrajeron y cuál es su valor. El Museo del Juguete Antiguo México sufrió un robo. Una bicicleta antigua, herramienta y 2 piezas fueron sustraídas de la sala 7 del recinto ubicado en la calle Doctor Olvera, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. La verdad es que sí estamos bastante consternados, también pues con mucha rabia, enojo por los hechos lamentables. La delincuencia durante esta pandemia pues ha ido en una escalada tremenda. Y lamentablemente en esta época en la que más estamos haciendo un esfuerzo como museo para abrir en nuestro recinto cultural de manera gratuita, sufrimos un robo por parte de coleccionistas o pseudo coleccionistas. Esto, ¿por qué lo puedo afirmar de esta manera? Es porque las piezas que fueron sustraídas del museo son piezas, la verdad, que son muy raras, muy únicas, y también son piezas que no se pueden comercializar de una manera tan fácil. Las piezas son 2 modelos Ferrari. Esta fábrica construía estos modelos a escala en Italia. En los años ya más recientes, esta fábrica ya fue vendida a los Estados Unidos y ya los producen en masa. Es por eso que estos objetos en específico eran tan apreciados, porque todavía son de la fábrica original que se encontraba en Italia. Son objetos de modelismo, que incluso una persona se puede llegar a tardar 1 o 2 años en armar un solo modelo. El Museo del Juguete Antiguo México permanecerá abierto de manera gratuita durante el mes de agosto con el objetivo de invitar al público a acercarse al recinto cultural. Roberto Chimizu, director creativo del espacio, hace un llamado especial a los coleccionistas. Hacemos un llamado a todo el gremio, a la comunidad de los coleccionistas, que si conocen el paradero de estas piezas, pues se comuniquen con nosotros al Museo del Juguete, o si las han visto, que alguien las está vendiendo, pues no las compren, que son completamente sustraídas a la mala. Este tipo de cosas, bien lo sabemos, tienen un valor sentimental mucho más millonario de lo que podría ser un valor monetario. Entonces, y no se dan cuenta que al robarle a un museo de México, le están robando a todo México. No es como que nos están robando a nosotros parte de la colección, sino que le están robando a todo México un patrimonio, un acervo, un archivo que es para todos los mexicanos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, lamentable que haya ocurrido esto con este museo y pues mucha suerte en su reapertura, un espacio también muy importante para entender la diversidad de propuestas de coleccionistas que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Vamos a más información. Ayer les comentábamos sobre el inicio del foro Prácticas Sanas del Periodismo en un País Pluricultural, un espacio en el que se discute el papel de los periodistas, las escuelas y los medios de comunicación públicos y privados con relación a los pueblos indígenas de México. El domingo contó la participación del director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata. Durante su intervención en la mesa Medios Públicos, Comunicación y Pueblos Indígenas, el académico y director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, señaló algunos puntos que a su juicio se pueden calificar de prácticas sanas del periodismo y medios públicos destinados a los pueblos indígenas. El primero de ellos es esta apertura de espacios en cuanto a la necesidad de que los pueblos y comunidades indígenas produzcan sus propios contenidos y los medios públicos pues seamos receptores de esos contenidos y los retransmitamos. Yo sé que es un proceso en ocasiones muy complejo, sobre todo por la diversidad lingüística que tenemos, pero debemos esforzarnos en hacer pues esta coordinación que nos permita reflejar de una mejor manera
la pluriculturalidad, la necesidad de crear fondos que estimulen las producciones en general relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, pero en el ámbito periodístico en lo particular. Además del espacio mediático y de estímulo económico a la producción, un tercer elemento a tomar en cuenta en estas buenas prácticas del periodismo de, sobre y para los pueblos indígenas tendría que contemplar un sesgo ético. Un tercer aspecto es esto que decíamos de la necesidad de hacer coberturas periodísticas incluyentes, éticas y responsables, donde las personas indígenas sean actoras, actrices fundamentales pues de la noticia, ¿no? Y de que, como también se decía en esta mesa, alejarnos de esta visión, si queremos, folclorista, ¿no? De victimización. Por otro lado, el director de Radioeducación habla de la necesidad de contar con información para el diagnóstico y señala la importancia de la representatividad de los pueblos indígenas en las instituciones. Y un cuarto elemento es el de hacer un diagnóstico sobre las coberturas periodísticas, en particular las que hacemos los medios públicos, porque adolecemos de esa información. En los consejos ciudadanos, que están obligados a tener todos los medios públicos en México por ley, habría ya que pensar en la necesidad de integrar a un representante o a alguien de la comunidad de los pueblos y comunidades indígenas. Se habló de la necesidad de que dentro del Consejo del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues haya un representante también de los pueblos y comunidades indígenas. No me refiero al consejo consultivo, sino me refiero propiamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y no nos salimos del tema porque en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el poeta Pedro Uc nos habló sobre distintos aspectos de la historia de los pueblos originarios de la península de Yucatán, también de la educación, de los servicios de salud de esas comunidades. Está muy, muy interesante esta entrevista. No se educa, se coloniza. Entonces no te preparan para enfrentar los problemas de tu pueblo, te preparan para salir de tu pueblo e incorporarte hacia esa civilización que ellos creen que es válido. Y es aquí donde debe estar la crítica fundamental. ¿Cómo demonios me va a educar alguien que no conoce mi cultura? Y traen a maestros que no hablan maya, y los libros están en español, y traen a gente que nos mete a tablazos su cultura y su manera de pensar, y nos hace ver que eso es la verdad. Yalam, le cada aquí, le cada, para tu civil, adesh tu cail dale, pon. Las comunidades están completamente abandonadas. Nosotros hace algunos años, hace como 5 o 6 años, hicimos una solicitud de un hospital de segundo nivel para las comunidades del poniente de Bacalar, que son como 60 comunidades, todas mayas, gente que será como de 100 hasta 1,000, 1,500 personas en cada comunidad, y que no tenían, todos tendrían que salir o a Bacalar o a Chetumal durante 2 o 3 horas para llegar a la clínica, y muchas veces no hay transporte, no hay carretera, y nosotros pedimos que en el centro de esas comunidades se construyera un hospital de segundo nivel. Lo peleamos y nunca nos hicieron caso ni por el gobierno estatal ni por el gobierno federal. Muchas comunidades no pueden enfermarse los sábados ni los domingos, o no pueden enfermarse a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, si se enferman, pues de repente sí está el médico, pero no tiene medicinas. Y a veces algunas medicinas que hay
curan de todo, pues el médico solo tiene paracetamol y si tienes diarrea, pues te da paracetamol también para tu diarrea. En fin, hay un abandono increíble en el tema de la salud. Escuchamos, por ejemplo, a la gente que viene a vender medicinas en un carro de sonido, donde nos vende una pomada que nos cura de todo, hasta de la impotencia. Y nos dice, pues si te duele aquí, si te duele aquí, te pones esto. O sea, te hace completamente joven. Y en ningún momento te dice, pues esta pomada tiene problemas también que te puede generar en tu salud. No. Es la panacea, es la que te cura todo. Así claro. Nos han vendido el tren, así nos han dicho que el tren va a resolver hasta nuestros problemas de impotencia y frigidez. Y eso es propaganda, eso no es información. Si somos una nación, no podemos ignorar lo que le está pasando a otros en el norte o en el centro o en el sur. Si nos decimos mexicanos el 16 de septiembre y salimos a gritar, que no sea más un grito hipócrita de Viva México, sino que sea un grito de verdad porque sentimos el dolor de los del norte, de los del centro, de los del sur, y que es nuestro problema también, y que bueno, este país es un país de pueblos originarios y mestizos y de todo tipo de gente, y que nos sepamos respetar y ¿por qué no amarnos? Bueno, en otra información, ya lo veníamos anticipando, los museos de la Ciudad de México pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia reabrirán sus puertas, por supuesto, atendiendo las medidas de seguridad pertinentes ante la nueva normalidad. El día de hoy ya se publicó el comunicado oficial, el boletín, donde la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, después de recorrer el Museo Rufino Tamayo, asegura que a partir del 19, por lo menos, el Rufino Tamayo, el Museo de Arte Moderno y la Sala de Arte Público Siqueiros reabrirán sus puertas de acuerdo, insisto, a las normas de salubridad establecidas por la Secretaría de Salud. Asimismo, los museos del INAH que se encuentran en la Ciudad de México, como el Castillo de Chapultepec, el Museo de Antropología y también el Templo Mayor, reabren a partir del 19 sus actividades. Ya mañana les tendremos la información completa sobre este reinicio y regreso a las actividades paulatino, por supuesto, de los museos, por lo pronto en la Ciudad de México, tanto del INVAL como del INAH y también los particulares, cómo se irá dando este acercamiento a los recintos museográficos. Mañana toda la información. Por lo pronto se anuncia que a partir del 19 abren sus puertas. Una pausa y ya volvemos. Miguel sueña con huir a Nueva York. La gente en este país se ha vuelto más chismosa. La gente. Diego sueña con vivir. Si es tiro la pata y no te ha llegado la salida, te van a botar para la calle. Pero entre ambos existe una amistad contradictoria e indestructible, sostenida por un pasado compartido del que solo ellos conocen sus... Ya la vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Últimos días en La Habana, martes 22:30 horas. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias 22. Hoy hubo una conferencia de prensa para dar a conocer cuáles son los detalles y la forma en la que se va a celebrar el Hey Festival 2020. Más de 70 actividades en línea ofrecerá el Hey Festival en su edición 2020. Entre la lista de invitados se encuentran 3 ganadores del Premio Nobel. Estará con nosotros Malala, la Premio Nobel de la Paz 2014, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, Mario Vargas Llosa,
grandes nombres de la literatura, de la ciencia, de la arqueología, del periodismo, medio ambiente. O sea, yo creo que ha quedado un programa completo para todos los públicos y gustos. Este encuentro literario, que fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias, ofrecerá durante 6 días charlas gratuitas con un cupo máximo de 5,000 asistentes. Yo creo que es interesante las parejas, por ejemplo, Salman Rushdie con Carmen Bullosa, o estará Paul Auster, el escritor americano, en conversación con Valeria Luiselli, estará también Malala en conversación con Lidia Cacho, pero también temas de ciencia, como estará con nosotros el científico físico español Miguel Pita, estará con nosotros Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ahora es la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en conversación con Javier Moreno del País, Alma Guillermo Prieto, el ambientalista Julia Carabias, temas de cine con Gal García Bernal. O sea, realmente yo creo que una gran diversidad de temáticas, como tú has dicho, más música, muchos conciertos y entre ellos uno de Julieta Venegas que nos tiene a todos con muchas ganas. El Hey Festival se celebrará del 2 al 7 de septiembre. Animo a todo el mundo que se registre, es totalmente gratuito el festival. Toda la programación está en la página web hayfestival.org. No hace falta ser un experto, no hace falta ser un gran lector, hace falta tener curiosidad y yo creo que todos lo tenemos y también ganas de reinventarnos el mundo y ver qué otras cosas se puede hacer, de qué otras formas podemos vivir y qué prioridades son las que importan. Y yo creo que qué mejor que pensar eso con los grandes mentes de nuestros tiempos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ahí estará Noticias 22 dando cuenta de todo lo que ocurre en el Hey Festival. Seguimos con las letras que se van al séptimo arte porque Rodrigo Sepúlveda traduce al escritor Pedro Lemebel al lenguaje cinematográfico. Próximamente Tengo Miedo Torero, que es la única novela que escribió Pedro Lemebel, un gran cronista. Se va a estrenar ya en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Quienes no conozcan la novela, que valdría mucho la pena verla, situada en Santiago de Chile, además de que de verdad es muy recomendable la lectura de Pedro Lemebel. Aquí les dejamos un adelanto de lo que se presentará desde el punto de vista cinematográfico. Yo no tengo amigos, cariño. Tengo Miedo Torero es una película basada en la novela homónima del escritor Roberto Lemebel, cuyo libro retrata la marginalidad chilena, la disidencia política y la homosexualidad. Esta historia fue llevada a la pantalla grande por Rodrigo Sepúlveda y es protagonizada por Alfredo Castro y Leonardo Ortiz Gris. La siempre en domingo. Fue un gran placer trabajar con Alfredo Castro, un gran actor, un gran compañero, gente de teatro, ¿no? Un tipo súper generoso y pues uno de los mejores actores de Iberoamérica, diría yo. La historia se desarrolla en Chile a mediados de los años 80, en plena dictadura de Augusto Pinochet, y narra el encuentro entre la loca de enfrente, una travesti, y Carlos, un joven guerrillero, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien trabaja en una operación clandestina. Te va a romper el corazón. Y la novela habla también de un hecho verídico y real que pasó en el 86, cuando el Frente Revolucionario Manuel Rodríguez, en el Cajón del Maipo, que es un lugar en las afueras de Santiago, prepara un atentado para la dictadura militar de Pinochet. Específicamente a Pinochet le quieren dar un bombazo. La cinta tendrá su estreno en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se realizará de manera presencial del 2 al 12 de septiembre. Yo espero que a la película le vaya muy bien. Espero que la película haga también un homenaje a esta visión de Pedro Lemebel, a toda su estética, a toda su marginalidad que tenía Lemebel en sus crónicas, en sus novelas. Entonces espero que principalmente el público chileno esté contento, ¿no? Esté contento con esta versión que se hace
esta novela tan importante y de un autor pues, tan emblemático como es Pedro Lemebel. El director Rodrigo Sepúlveda afirma que esta película representa a todos los chilenos, dado que la figura y obra de Lemebel sin duda se han transformado en patrimonio nacional. Noticias 22, Julio López. Todo el éxito para Rodrigo Sepúlveda con esta propuesta ya en Venecia, y estaremos por supuesto también esperando su recorrido por circuitos en esta parte del Orbe. Y ya que estamos en terrenos del séptimo arte, ¿qué les parece si celebramos con el Instituto Mexicano de Cinematografía los 5 años del proyecto Polos Audiovisuales? Nos contamos historias desde que tenemos memoria. Como parte de una estrategia para erradicar la violencia de género y promover la inclusión, igualdad y equidad, el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, inició este mes de agosto el primer polo virtual de manera digital a través de la plataforma Contigo en la Distancia. El objetivo es capacitar a la población femenina mexicana en el desarrollo de proyectos audiovisuales de corte documental y no ficción que narren la experiencia propia o próxima sobre esta temática. El objetivo es que las 16 mujeres participantes de este taller terminen con una carpeta de producción en la que hayan desarrollado la idea de su cortometraje y que esté listo para realizarse el año que entra. Ojalá que ya podamos grabar, salir a las calles. Este primer polo exclusivo para mujeres decidimos llevarlo a cabo en el Estado de México, también porque ya teníamos comunicación con Aisa, que es la coordinadora que ha trabajado con temas de mujeres. Entonces dijimos, bueno, vámonos para allá. Son 25 participantes ahorita seleccionadas, fueron 42 las que postularon y pudimos seleccionar a 25, 16 de ellas participantes activas y las demás están como oyentes. En 4 módulos este polo audiovisual cuenta con la coordinación académica de Aisa Grajeda y de Tania Huidobro, Karina Villa y Joyce García como talleristas. Es tan importante eso como lo que las mujeres van a vivir mientras atraviesan estos 4 módulos intentando ver cómo es la mejor forma de contar sus historias, ¿no? Lo que se vive en el proceso creo que es lo que hace que en este caso lo que esperamos es que las mujeres encuentren su voz creativa, su voz narrativa, que la encuentren en una experiencia que no sea violenta, que no sea insegura para ellas, en la que se sientan a gusto, también tranquilas y una interlocución también con otras mujeres, ¿no? Saber que no estamos solas contando las historias que queremos contar. Las participantes de este polo proceden de 15 municipios del Estado de México y tienen una edad que va desde los 19 y hasta los 52 años. Nuestro principal criterio de selección fue que no hayan tenido previo acceso a formación audiovisual. O sea, sí nos interesaba llegar a una población que no ha tenido a lo mejor la oportunidad de participar en talleres o estar en escuelas de cine, ¿no? No va a haber producción de cortometrajes este año. ¿Por qué? Porque tampoco queremos arriesgar a las alumnas a que salgan a grabar y no sabemos cómo va a ser la situación en noviembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, preferimos enfocar la capacitación en el desarrollo de proyectos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a hacer una pausa y como todos los días queremos hacerles una atenta invitación para que al término de Noticias 22 se quede en esta señal y no se pierda Debate 22. El día de hoy Gaby Laseca va a recibir al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, para conocer cuáles son los retos y oportunidades que traerá consigo la reforma de pensiones. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche a través de la pantalla de Canal 22, terminando este espacio informativo. Vamos a hacer una pausa y tenemos mucho más a volver. En esta emisión gansística estarán 3 invitados de Alfombra Roja: el experimentado actor y poeta mexicano Joaquín Cosío y la actriz revelación Yalitza Aparicio. Además, la música de Benny Ibarra, quien nos presenta junto a la Orquesta Sinfónica de la UDLAP el nostálgico video Cielo. Me canso ganso, jueves 21:30 horas.
Escritora, poeta y narradora, nos platica sobre sus novelas Son vacas, somos puercos, Texas, Infancia e invención, entre otras. No hay escritor que no sea en realidad y virtualmente un ser moderno. Carmen Boullosa, segunda parte, Tratos y retratos con Silvia Lemus, nuevo capítulo, miércoles 22 horas. Mensaje exclusivo a los clientes y ahorradores de Banco Ahorro FAMSA. Derivado del inicio de la liquidación de Banco Ahorro FAMSA, el IPAP pone a tu disposición un apartado sobre este proceso en su portal de internet. Ingresa a www.go.mx/IPAP, donde hallarás la imagen destacada del sitio. Da clic en continuar leyendo. Bienvenido. Aquí encontrarás la información que requieres si eres ahorrador o tienes algún crédito con Banco Ahorro FAMSA. Para más información, llama al 5571-000000 o visita nuestras redes sociales. Gobierno de México. Bueno, les tenemos una opción a los adolescentes, a los pequeños que quieran desarrollar sus habilidades en el ámbito de la escritura. Alas y Raíces está lanzando el ciclo de videoconferencias Tiempo de Sembrar Poesía. Veamos de qué se trata. Pues ya llegó octubre, quiero bailar. Con el propósito de ofrecer nuevas herramientas para estimular la expresión, el pensamiento crítico y la creatividad desde la oralidad con niñas, niños y adolescentes, Alas y Raíces ofrecerá una serie de talleres titulados Tiempo de Sembrar Poesía, en donde artistas y poetas compartirán sus metodologías. Y bueno, es un modelo que viene, por supuesto, a partir de la tradición, es decir, en México hay muchas tradiciones líricas y musicales, y una de ellas, pues, es la que tiene que ver con la lírica popular, con la versería, pero está íntimamente relacionada, por supuesto, con el canto, con tocar instrumentos, con el zapateado, con la fiesta, con la gastronomía, con la toma de decisiones colectivas. Es decir, Tiempo de Sembrar Poesía no se trata de una visión literaria de la poesía, sino de una manera integral de ejercer el pensamiento crítico y el uso de la palabra. Durante el mes de agosto, los talleres estarán a cargo de la instrumentista Ana Sarina, quien compartirá su método llamado Jugando con la Rima, mientras que Estaco Allende y Erika Medellín enseñarán a rimar e improvisar al ritmo del son jarocho. Y en la última semana, la escritora y jaranera Daniela Meléndez compartirá técnicas para ejercitar la memoria con la creación de décimas y versos improvisados. No tienen que ser nadie que tenga conocimientos previos de ningún tipo, ni literarios, ni musicales, simplemente gente que tenga la inquietud de trabajar estos temas para abordarlo a su vez con adolescentes, con niñas, con niños. La invitación está abierta. Las videoconferencias se transmitirán los jueves a través de la cuenta de Facebook de Alas y Raíces y estarán disponibles también en la plataforma Contigo en la Distancia. Noticias 22, Oscar Cortés. Y a propósito de estas alternativas para aprovechar al máximo este tiempo de confinamiento y además con las nuevas generaciones, ¿por qué no acercarnos al mundo de los videojuegos y el arte interactivo? Nivada presenta. El Centro Nacional de las Artes, a través de su centro multimedia, abre el preregistro para participar en la 7ª edición del Laboratorio Interdisciplinar de Experimentación e Innovación con Videojuegos y Arte Interactivo, un espacio de formación y creación colectiva de juegos innovadores, analógicos, digitales e híbridos. El Centro Multimedia nació básicamente junto con el CENART, forma parte del CENART, y es un centro, es un espacio que está dedicado a la experimentación, formación e investigación de prácticas artístico-culturales que involucran tecnología. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar pues con artistas, curadores, estudiantes de arte, investigadores, personas involucradas en el arte y que buscan tener una salida a través de cuestiones tecnológicas o científicas. En el laboratorio impartido por el Centro de Realidad Virtual y Videojuegos del Centro Multimedia, los participantes concluirán el desarrollo de un prototipo de juego funcional y conocerán de manera práctica los procesos involucrados en la creación de un videojuego, así como las principales herramientas, conceptos y habilidades necesarias para su creación.
el público va a poder acceder a estos mismos talleres y esta misma guía que tenían de manera presencial, pero ahora en línea. Tenemos 3 módulos que empiezan en septiembre, de septiembre a noviembre. Es un módulo por mes en donde van a ver desarrollo de videojuegos, diseño de personajes y algunas cuestiones de tecnología de software para empezar a llevar todo esto hacia un prototipo que al final tiene que ser un prototipo jugable y que lo vamos a exhibir de manera virtual también. Para participar es necesario consultar los requisitos en el portal Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y en el sitio del Laboratorio de Innovación. En este último se encuentra el formulario de preregistro disponible del 10 al 30 de agosto. Para saber si en algún momento dado tenemos que integrar equipos de trabajo, que si tenemos, no sé, 10 diseñadores y 2 músicos y 3 programadores, esos perfiles los tengamos súper claros y podamos empezar a jugar cómo vamos a integrar estos equipos. Para eso a nosotros nos sirve el preregistro, para darnos pistas de quienes quieren participar con nosotros y poder acomodar los módulos, las sesiones, de manera mucho más amigables y como mucho más dirigidas a sus perfiles. Noticias 22, Omar Vera. Continuamos ahora con literatura. Después de una etapa reflexiva, Tamara Trotner revive los lamentables hechos de su pasado en la novela Nadie nos vio partir. Al día siguiente de su fiesta de cumpleaños número 5, Ana y su hermano, de 9, son secuestrados por su padre como venganza ante el divorcio. Tamara Trotner toma esta vivencia personal para la autoficción de su novela Nadie nos vio partir, y cuyo desarrollo le lleva por 3 continentes y una vivencia de infancia singular en países como Francia, Israel y Sudáfrica. Y realmente la novela nace, o sea, empieza a ser escrita en el momento en el que yo como escritora y como protagonista tengo los 2 puntos de vista. Es decir, en el momento en el que ya no es una novela maniquea, en el momento en el que ya no es una novela de buenos contra malos, sino en el momento en el que me doy cuenta que hay 2 verdades absolutamente verdaderas, que no podemos juzgar, que tenemos simplemente 2 historias y las 2 historias pues son reales y las 2 historias afectaron a muchas personas. Y en ese momento digo, ok, entonces ya puedo escribir esta novela desde un lugar pues de perdón, desde un lugar de entendimiento. Tras 2 años de ese periplo, Tamara, la escritora, esa niña que sin saberlo había tenido experiencias en tierras remotas, compartía de regreso en su escuela las experiencias con sus compañeros de clase. A los 16 años comenzó a tener la idea de escribirlo, pero fue solo décadas después, con la madurez y la visión de la adulta, que esos miles de kilómetros maduraron en la pluma. Restaba ahora, más que la evocación para plasmarlo en una novela, el consejo de su editor. Y en algún momento, cuando yo decido escribir esta novela, Ramón Córdoba, el maravilloso editor de Alfaguara que falleció el año pasado, me dijo, Tamara, si no te vas a desnudar para escribir esta novela, mejor no la escribas. Y entonces fue un consejo que me dio y eso fue exactamente lo que hice, desnudarme para que los lectores sepan y lean y sientan, ¿sabes? Porque yo sí creo que cualquier novela, por lo menos las novelas que a mí me encantan, son las novelas que me hacen llorar y reír y sufrir, son las novelas que no se te quedan en la piel, que van hasta adentro. Y así es como traté de escribir Nadie nos vio partir. Ese recorrido por el mundo, además, sigue resonando en el hábito de viajar de una manera particular, no solo como turista. Mi mamá siempre dice ser la reencarnación de Marco Polo, y yo soy entonces la hija de la reencarnación de Marco Polo. A partir de ese viaje que sucedió durante 2 años y que claro que me marca a mí como persona y como escritora, porque la parte maravillosa de eso es que cuando haces un viaje de este tipo, no regresas jamás igual. Necesariamente tienes que traer cicatrices y marcas y momentos y marcas en la pupila, ¿sabes? De cosas que has visto que nunca antes habías visto y sabores que nunca antes habías probado. Y eso te vuelve un viajero, no un turista. Nadie nos vio partir. Aparece bajo el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de hacer una pausa y al regresar es martes de enfoques. Nos acompaña un gran personaje, ya está con nosotros. Volvemos de inmediato.
El odio es una emoción arrolladora y casi irracional de la que el arte tampoco escapa. Nos narra la tortura y la muerte de estos dos mártires cristianos. Aquí hay figuras que parecen más gorilas que humanos. Odio, nuevo capítulo. Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares. Sábado, 21 horas. Los espero hoy en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Estaremos conversando con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, acerca de esta propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentaron en una cuestión inusitada de la mano del gobierno y de los trabajadores. Una propuesta de reforma que pretende dotar de mayor calidad de vida a aquellos que ya están en la etapa final de su vida productiva. Así que los espero en punto de las 9 de la noche, porque vamos a hablar cómo esta gran reforma puede tener una viabilidad en 8 años en más, de que el 80% de los trabajadores formales alcancen una pensión mínima garantizada. Esto y más en punto de las 9. Los espero en Debate 22. Hoy, 21 horas. La geometría, las percepciones espaciotemporales, la música convergen en la paleta del invitado de esta noche a Enfoques. Por sus antecedentes familiares, todo indicaba que se dedicaría a la música o tal vez a la escritura. Y en cierta forma lo ha hecho. Hace música por medio de la imagen y es creador de una escritura visual propia. Es un virtuoso y al mismo tiempo un aventurero, investigador de la forma, como bien decía ya Rafa, el espacio y el color. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014, hoy con nosotros uno de los grandes, el maestro Arnaldo Cohen. Qué gusto, Arnaldo, estar contigo, además custodiado por un peligroso lagarto que vemos por ahí a tus espaldas. ¿Cómo estás, Arnaldo? Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Siempre. Bueno, pues tenemos la oportunidad de platicar un poquito de tu trayectoria, de lo que estás haciendo actualmente, tus proyectos. Para comenzar, hay circunstancias muy sorprendentes, muy especiales en torno a tu decisión de ser artista plástico. Ya decía yo, bueno, descendiente de una cantante de ópera famosísima, hijo de Arrigo Cohen, gran lingüista, y tú decides dedicarte a las artes plásticas, a las artes visuales. Bueno, es algo que no definí muy claro. En realidad, en alguna época tenía yo tanta duda de qué ser, que me puse a estudiar danza, fui bailarín acuático, estuve con Guillermina Bravo y Federico Castro estudiando danza, luego me iba a estudiar actuación con Seki Sano, y luego me iba yo con la dramaturgia con Hugo Argüelles, y andaba yo buscando por todos lados, y creo que sigo buscando por todos lados. Y entonces siempre me gusta combinar y hacer un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y sobre todo indisciplinario. Entonces, eso me llevó a las artes plásticas principalmente, pero siempre trabajando con Mario Lavista, haciendo música conceptual, homenaje a John Cage. Me metí muchísimo a Li Chin para hacer una serie de homenajes a Li Chin junto con Mario y a John Cage. Y en fin, por ahí voy experimentando por todos lados y encontrando cosas que todavía me dejo sorprender. Pues sí, efectivamente, Arnaldo, tener un lenguaje es uno de los mayores logros que puede tener un artista. En el tuyo, la gramática ha viajado desde la abstracción, muy concretamente el expresionismo abstracto, está ahí el cuerpo humano, muy claramente, está el paisaje, está lo orgánico, está el geometrismo. ¿Te consideras un explorador en ese sentido? Bueno, yo cuando viajé a
fuera de México, allá por el año 67. Nunca había salido del país y yo todo lo conocía a través de reproducciones de arte, bueno, a excepción de algunos artistas mexicanos o guatemaltecos como Carlos Mérida. Es decir, toda la gente y la pléyade que me rodeó, por amistades con mi abuela, con mi padre. Entonces yo tenía contacto con artistas mexicanos pero nunca había visto las grandes obras maestras universales y de todas las épocas en un museo. Cuando yo fui por primera vez a un museo, empecé a ver que todas las obras, no importa si era un sarcófago egipcio, una pintura impresionista, una obra de los griegos, una pintura contemporánea en aquella época que era el surgimiento del pop art, después de haber pasado por el expresionismo abstracto. Entonces, cuando yo empecé a ver el arte en estos museos con su dimensión exacta, así con su escala, con su proporción, para mí era fascinante. Todos los artistas, no importa de qué época, para mí eran nuevos y podía yo aprender algo de ellos. Entonces, pues cuando estuve en París, inventé la historia de usar el cuerpo humano como silueta femenina, como punto de partida para poder, todo lo que estaba yo asimilando, poderlo transmitir a través del cuerpo femenino y experimentar con todas las técnicas abstractas, figurativas, impresionistas, surrealistas, todo, y poder jugar con todo esto. Intervine después una serie de maniquís, luego intervine los cuerpos pintados en danza hebdomadaria con Rocío Sagaón, cuando hicimos esos eventos semanales que eran muy interesantes. Entonces pintaba yo el cuerpo desnudo. Entonces, pues todo esto fue algo fascinante y para mí yo quería ser todos los pintores del mundo, humildemente, pero de veras, siempre que toco algo, lo trato de llevar lo más a fondo y después me empiezan a entrar otras inquietudes y por ahí me voy yendo. Por ejemplo, en la actualidad me cambié de casa, empezamos a hacer un proyecto para un libro, empecé a incursionar en mi pasado inmediato y un poquito más atrás, y entonces me encontré una serie de piezas inconclusas, y ahora con esto de estar encerrado en la pandemia, pues de repente me puse a terminar obras de diferentes épocas y fue una experiencia maravillosa porque hay resultados de obras del pasado terminadas en el presente y otras del presente muy inspiradas en el pasado. Y a lo mejor en el futuro ya lo iré sabiendo. Arnaldo, hemos estado viendo algunas imágenes de tu trabajo, de tu estudio. Vimos imágenes de tu obra en torno a Emiliano Zapata. Platícanos, ¿cómo te encuentras con este personaje que te fascina y al que has reinterpretado justo con escrituras y con gramáticas tan diversas? Bueno, en alguna ocasión fui invitado a diseñar junto con otros arquitectos, a diseñar la capital de Tanzania. En aquel entonces todavía no era, pero fuimos a Dodoma, lo que es actualmente la nueva capital. Hicimos un contrato por un año para diseñarla. Y entre varios libros que me llevé de urbanismo, de Christopher Alexander, de Hassan Fatis, de una serie también me llevé un libro que me
que me llamó mucho la atención, que es Zapata y la Revolución de Womack, y me lo llevé a Tanzania. Y entonces, trabajando allá y estando muy metido en lo que es la vocación de la tierra para poder hacer una ciudad, es decir, estándome involucrando todas estas cosas y leyendo simultáneamente a Emiliano Zapata, me pareció un personaje fascinante, sobre todo su famosísima frase de tierra y libertad. Y yo creo que la libertad es lo principal en esta vida, en cualquier género, en cualquier oficio. Y creo que me gustó mucho el personaje, además su presencia física se me hacía muy interesante. Y ahí pinté mi primer Zapata en homenaje a ese libro de Womack. Y me llamó, entonces quise pintar un Zapata tamaño natural, es decir, ver a Zapata como un humano a la misma altura o más abajito o más arribita, pero hacer una serie de Zapata pintado de diferentes maneras, pero siempre con la misma imagen. De alguna manera, así como recurrí en los torsos, los torsos femeninos, luego recurrí al cubo, luego recurrí a un pintor del Renacimiento, Paolo Uccello, y entonces aquí tomé como punto de partida Emiliano Zapata. Entonces, fue una experiencia realmente muy interesante. Mi idea era juntar muchos Zapatas, pero empezaron a tener mucho éxito y no logré todavía juntar los que yo quería para verlos juntos todos y tener esa experiencia. Pero después tuve problemas físicos, tuve una operación, y antes de la operación estaba en muchos análisis y no podía yo trabajar de pie ni pintar. Y entonces empecé a hacer una serie de collage con Emiliano Zapata, como si Emiliano Zapata fuera un personaje que apareciera en la historia del arte en diferentes etapas, a veces muy definido, podía ser en la prehistoria, a veces podía ser en el impresionismo, a veces, y llegaba yo a hacer una serie de collages donde había 3 épocas de diferentes en un solo collage simultáneamente. Entonces me gustó la idea de que no solamente fuera un personaje universal, sino también rompiera las barreras del tiempo y el espacio. Entonces hice una serie de 44 Zapatas en donde de repente estaba acompañado de Gustav Klimt o de Caravaggio o de Leonardo da Vinci, en fin, de Gustav Klimt. Y a mí siempre me ha fascinado la historia del arte. Entonces era un poco como hacer un Zapata y encuentre a Zapata, así como encuentre a Will, pero en esta serie de collages. Sí. Arnaldo, y bueno, de alguna manera esto que hemos estado viendo pues es una especie también de guiño musical porque es tema y variaciones, ¿no? En el caso de Zapata. Y respecto a lo que me comentabas sobre lo que estás haciendo actualmente, yo pensaba justo en lo que mencionaste, Uccello, una de tus grandes obras, una de mis obras favoritas realmente, tu reinterpretación e investigación en torno a las batallas de San Romano, no sé, pensando en los grandes murales, que también es una de tus obras fabulosas que se presentaron ya hace muchos años en la que fueron creadas para la Feria de Osaka en Japón en 1969, que tienen una historia rocambolesca. ¿Cómo se va a traducir toda esta revisión que estás haciendo de tu trabajo, que nos contabas, no sé si qué tan reciente o de los últimos años, en un libro? ¿Veremos una exposición o a lo mejor una exposición virtual siguiendo las tendencias contemporáneas? ¿Dónde podremos ver esto? Si nos comentas en unos cuantos segunditos, porque ya tenemos que cerrar.
Bueno, efectivamente, como tú dices, estamos pensando en un libro editado por Lourdes Sosa, y además con una exposición, creo que va a ser resultado de la suma de muchos años de trabajo, que se va a presentar en el Museo de Arte Moderno. Ya no sabremos si virtual o físicamente. Espero que ya físicamente, aunque la podremos ver a través de los medios virtualmente también. Y creo que va a ser la suma de muchos años, y no solamente de las obras que hice entonces, sino las que ahora están revueltas en una época que es la actual. Y entonces también en el Seminario de Cultura Mexicana tendré otra exposición. Yo creo que la del seminario será a finales de este año, y ya la del Museo de Arte Moderno, que se había planeado para se va a posponer para el próximo año. Pero, en fin, creo que va a ser interesante ver todo esto, porque creo que todavía hay algo que nos sorprenda. Claro que sí, seguramente nos vas a sorprender, Arnaldo. Y vamos a cerrar, tenemos unos segundos para terminar el programa, Arnaldo. Siempre cerramos con 3 preguntitas del cuestionario Proust de respuesta inmediata automática. La primera te diría, por favor, querido Arnaldo, si pudieras entrar en el túnel del tiempo, ¿qué episodio de la historia te gustaría presenciar? Justo el que estamos viviendo ahora. Wow. El actual. Dime algo de ti que te gustaría cambiar. Todo, porque así podría seguir encontrando cosas nuevas. Y finalmente, ¿cuál ha sido la época más feliz de tu vida? La que vivo en ese momento. Bueno, pues ya lo escucharon, compañeros, un hombre del aquí y del ahora que retoma del pasado, lo reinterpreta, lo proyecta hacia el futuro. Bueno, ¿qué más se puede pedir de un artista, Rafa Huemanzin? Mil gracias, querida. Un gusto escuchar esta conversación, escuchar a Maestro Cohen, que hemos tenido el placer de verlo y de escucharlo muchas veces aquí en Canal 22, y de ver su obra, de ver todos estos momentos a los cuales se refiere. La verdad es gozoso poder escucharlo. Laura, Arnaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Un abrazo. Mil gracias. Bienvenido, y nos vamos a despedir con música, hoy recordando a un hombre que llevó el siglo de Canadá musical. Nació en 1916, fallece hace 20 años, Jean Papineau Cotreau. Que disfruten su propuesta musical. Es fundador precisamente del Centro de Música allá en Canadá.